A pesar que ya me referí, decía al inicio, al voto de censura al ministro de Hacienda, y habiendo escuchado a varios diputados en varias sesiones, no quisiera dejar en el tintero algunas ideas que considero importantes. En primer término, tengo una vez más que abocarme a lo que nos dice la Constitución Política en su artículo 121, inciso 24, respecto a las funciones de la Asamblea Legislativa, cuyo texto voy a citar: formular interpelaciones a los ministros de gobierno y además, por 2/3 de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios cuando a juicio de la Asamblea fueran culpables de actos inconstitucionales e ilegales o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, dice la Constitución, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refiera a operaciones militares pendientes. El texto es bien claro y el espíritu del legislador queda plenamente expreso. Creo que esta potestad de la Asamblea Legislativa es totalmente válida y necesaria. Nosotros como legisladores y legisladoras tenemos ni más ni menos, entre otras funciones, que ejercer el control político que nos ha encomendado el pueblo. El control político contempla varias aristas, siendo una de ellas la toma de posición sobre el actuar de los gerentes de los jerarcas del Poder Ejecutivo, a quienes en su máximo extremo podemos interpelar y censurar cuando sus actuaciones rozan las conductas tipificadas en el artículo que leí de 121 de la Constitución Política, en su inciso 24. En nuestro caso, a diferencia de países que tienen otro tipo de régimen político, el voto de censura a un ministro no es vinculante, no alcanza a la destitución del funcionario y tampoco obliga al funcionario a dejar su alto puesto. Sin embargo, la aprobación de un voto de censura no por ello deja de ser importante, en cuanto que al contar con la aprobación de 2/3 de los votos, hace patente la manifestación de desacuerdo sobre su gestión, restándole de parte de los miembros del primer poder de la República su confianza. A partir de estos criterios, podríamos llegar al acuerdo de que las razones para censurar, desaprobar y quitarle la confianza al ministro deben ser de tal peso que el Pleno de la Asamblea Legislativa coincida en aplicar la máxima sanción que permite nuestro marco jurídico. Para entender el caso que nos ocupa el día de hoy, tendríamos que partir de la suposición de actos de corrupción comprobados, quebrantamiento de la ley o de un episodio de crisis política que haya provocado la pérdida del respaldo mayoritario de la acción al jerarca del gobierno, juzgado por la responsabilidad política inherente al cargo que detenta. El voto de censura de esta Asamblea Legislativa se ha utilizado más que todo como una herramienta para socavar al gobierno, con la pretensión de eliminar a jerarcas de sus puestos políticos. Por ello, una moción de censura es un acontecimiento político muy grave, ya que sugiere una falta de fe en el gobierno en ejercicio. Gran parte de los discursos expresados en este plenario han hecho referencia muy breve sobre la conceptualización legal, política y moral del voto de censura, siendo en mi criterio una de las razones principales a tomar en cuenta. Y digo esto porque las razones argumentadas para censurar al ministro de Hacienda, a mi buen entender,
no alcanzan los postulados esenciales que justifiquen y solventen, como lo he dicho, la aplicación de la máxima sanción que el Poder Legislativo le pueda aplicar a un jerarca de gobierno. Hemos discutido muchas horas y lo seguiremos haciendo. Yo no sé cuánto le ha costado esto a los costarricenses sobre las presuntas faltas que el ministro ha cometido y que violan la ley. Al respecto, el motivo que llevó a quienes suscribieron esta moción se fundamentó en opiniones expresadas por el ministro en una discusión sobre temas fiscales. Habiendo estado presente en el momento que se dio el hecho, pensé que la discusión y los términos de la misma no llevarían a más, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro rectificó su actuar y aclaró en el contexto que sus palabras fueron dichas. Quienes conocemos al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, sabemos que su profesionalismo, honorabilidad y atestados académicos a los que ya hice yo referencia en mi alocución anterior, y valoramos en lo que corresponde a su persona. No estoy en posición de justificar actos incorrectos y violatorios de la ley. Trátese de cualquier ministro, de este ministro o como de otro jerarca. Sin embargo, las situaciones deben ser tratadas y analizadas en su verdadero contexto, sin excederse y sin entrar en el plano de especulaciones de otras índoles. Las descalificaciones dirigidas al ministro de Hacienda parecieran más enfocadas hacia áreas que rozan el plano demagógico que la objetividad y razonabilidad que nos obliga a tener quienes ejercemos el papel de legislar. El ministro de Hacienda, desde su nombramiento, ha sido una persona de constante diálogo, quizá uno de los jerarcas con mayor frecuencia, que con mayor frecuencia se hace presente en la Asamblea Legislativa. Permanentemente se ha venido reuniendo con los jefes de fracción y diputados y asiste puntualmente a las comisiones en las que ha debido comparecer. Sus actuaciones no demuestran otra cosa que su compromiso con el país y su gran preocupación porque el gobierno de la República pueda llevar de la mejor manera posible sus planes en procura del desarrollo y progreso de Costa Rica. Obviamente los temas que traen al ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa son temas polémicos. Como polémico es el gasto público y los temas fiscales, cuya preocupación es compartida por todos los habitantes del país. En este panorama hay dos factores que el ministro ha venido tratando. Uno es el proyecto de solidaridad tributaria y el otro la aprobación del presupuesto nacional. En ambos temas el consenso es un tema sumamente difícil si no se aborda con seriedad y madurez política que permita alcanzar acuerdos basados en el diálogo y la negociación, elemento esencial de la vida política. Respecto al proyecto de solidaridad tributaria, hay que recordar lo que nos menciona el ministro de Hacienda. En el año 2009, Costa Rica fue afectada en forma importante por una profunda crisis y el gobierno debió implementar una política fiscal expansiva para compensar la caída de la actividad económica. Por otro lado, los ingresos cayeron casi el 2% del PIB ese mismo año. Adicionalmente, los gastos aumentaron significativamente. La mezcla de la disminución en los ingresos y el incremento permanente en el gasto derivó en un aumento en el déficit del gobierno central que alcanzó el 5.2% del PIB para el año 2010. En vista de lo anterior, el gobierno está implementando un programa de contención del gasto
y de mejoras en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. A pesar de las diversas manifestaciones sobre este tema, no basta argumentar frente a la propuesta de la reforma fiscal la existencia de gastos injustificados. Tampoco insistir sin pruebas concluyentes en las persistentes acusaciones de corrupción administrativa. Aún así, por estos caminos, las cosas no se resuelven basándose en especulaciones y criterios descontextualizados. De la discusión nacional a nivel de expertos en el tema, así como en diversas notas periodísticas, nos queda claro que si persistiera el desequilibrio de las finanzas públicas por el retraso de la aprobación del proyecto de reforma fiscal, el déficit proyectado del gobierno central rondaría el 5 puntos del PIB. Por ello, la situación económica pasaría la factura mediante consecuencias preocupantes como el aumento de la inflación, las tasas de interés y el freno al crecimiento necesario para recuperar el terreno perdido durante la crisis. En cuanto al proyecto de solidaridad tributaria, el gobierno logró consensuar con el Partido Acción Ciudadana 18 puntos que permitirían sacar adelante la iniciativa que tiene como fin sanear las finanzas públicas y mitigar las consecuencias proyectadas del crecimiento del déficit fiscal. Lograr un acuerdo sobre una materia tan complicada no es fácil. Sin embargo, la capacidad negociadora del ministro de Hacienda y de la Presidenta de la República han sido determinantes en cuanto a buscar puntos de acuerdo con la oposición, que responsablemente ha definido rutas que permiten visualizar la conclusión de una tarea pendiente hace muchos años. Claro está que hay que reconocer el papel constructivo desempeñado por el PAC en este tema, que al igual que Liberación Nacional, vienen procurando desde las propuestas presentadas durante el gobierno de Abel Pacheco concretar transformaciones de fondo en materia tributaria. No es así la posición de otros sectores de la oposición, que han intentado por todos los medios posibles evitar que los más ricos de este país paguen los impuestos que les deberían corresponder. Así también que el Estado disponga de los recursos para atender las múltiples necesidades de la población en vivienda, en seguridad, en salud, en educación y atención de desastres naturales. Si algunos se han molestado por el ímpetu y la responsabilidad del ministro y por los temas en juego, mal hacen buscando espacio para sus discursos, presentando mociones de censura que no cumplen su cometido final y que en la Asamblea Legislativa, además de costarle millones de colones al país, como lo dije inicialmente, únicamente logran entrabar aún más la difícil tarea de gobernar. Como lo señalé en este plenario hace algunos meses, desde la socialdemocracia nos vemos cada día más comprometidos a dar todo nuestro esfuerzo en aras de un buen gobierno para un buen país. Pero sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas, es muy difícil acercarnos al buscado bien común. El papel de la oposición es fundamental en la democracia. La representación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad tiene que hacerse oír, y la Asamblea Legislativa es el principal espacio político que, además de servir de foro de discusión y crítica, debe servir de espacio para la construcción de lo que anhelamos. A pesar de ello, en ocasiones se ven nubarrones oscuros traducidos en la obstaculización y en la búsqueda de la parálisis legislativa. En la actual Asamblea Legislativa,
Las agendas son muy variadas y el acuerdo es un ejercicio cotidiano. Esto no es nada nuevo. Por ello, quienes valoramos los valores democráticos, confiamos en la madurez política de los líderes partidistas y en su claridad para poder diferenciar la relevancia o no de los temas nacionales. Obviamente la ciudadanía sabe valorar el actual de dirigentes y diputados y sabe que también forman parte del escenario sectores que nieguen la propia esencia de la construcción democrática y se rijan por intereses mediáticos y personalistas sin un norte claro y mucho menos constructivo. También ya he dicho aquí que la falta a la verdad y el doble discurso, herramienta vital del obstruccionismo, traba los normales mecanismos de la tramitología legislativa, privilegiando el atraso y dificultando egoístamente la gestión gubernamental. Yo creo que aquí la opinión pública sabe quiénes son y quiénes hacen lo imposible posible para que el gobierno no pueda cumplir sus metas. Y para eso yo creo que el ministro de Hacienda, antes de ser antipatriótico, nos quiso decir lo siguiente, y como muestra un botón: señoras y señores diputados, la discusión del presupuesto ordinario de la República para el próximo año ha desatado en esta Asamblea las pasiones políticas. Hemos sido testigos de una gama enorme de acciones encaminadas a modificar el presupuesto para satisfacer distintos intereses. Y aunque en alguna manera y en aras de mantener un diálogo permanente por el bien de nuestro país, que espera de nosotros más trabajo efectivo y menos palabras vacías, debo decir que los recortes presupuestarios que se han exigido para aprobar el presupuesto no son recortes que responden a la planificación de este país y de un gobierno. No son para socarse la faja en épocas de crisis, como muchos dijeron, como se ha dicho también por parte de medios de comunicación. Al contrario, son recortes que dentro de un presupuesto ya muy reducido podrían crear un clima de inseguridad a lo interno de las instituciones públicas, cuyos planes se vean menguados por esta situación. En aras de que el país no se paralice, los compañeros liberacionistas y compañeras y el gobierno estamos haciendo un esfuerzo para aceptar las exigencias planteadas por miembros de la oposición, pero a sabiendas de que con esas exigencias se perdió en estas últimas semanas la responsabilidad de pensar desde la perspectiva del interés nacional, lo que en sí mismo constituye un teatral evento negativo para nuestro país que desarticula el presupuesto de la República. Yo quisiera, señor presidente, darle el resto de los minutos de los 49 que usted nos dijo a mi compañera Ciani Villalobos, si así lo quiere mi compañera Ileana Brenes, pero que se consigne en el acta el resto de mi discurso.